Bueno, mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra página Suck of My History, donde tocamos temas de la historia, pero parte de los temas que nos gusta hablar a veces es sobre los asesinos en serie. Este tema, ¿verdad?, de los asesinos en serie, muchas personas piensan que es de la actualidad, pero la realidad es que a través de la historia, la antigüedad, hemos tenido asesinos en serie. Un ejemplo de esto lo fue Elizabeth Bathory, quien mató a más de 600 jovencitas, ¿verdad? Ella las asesinaba, las torturaba y se bañaba en la sangre de estas jovencitas para mantenerse joven. Sí, era su fuente de la juventud. Exacto. Por decirlo así. Imagino que eso es lo que hace Daddy Yankee para mantenerse joven, bañarse en la sangre. Más joven cada día. Yo creo que eso es lo que él hace. Tenemos el famoso Jack del Destripador, que estuvo aterrorizando Londres por varios años, ¿verdad? En 1888 aproximadamente, asesinaba a prostitutas y nunca realmente se supo quién era Jack el Destripador. Y algunos dicen que mató más que 6 prostitutas y otros dicen que mató alrededor de más de 100. Sí, y en realidad no se sabe con exactitud quién era ni cuántas llegó a asesinar. Ni cuántas prostitutas llegó a asesinar. Vamos a la más reciente, ¿verdad? A los años 80, que fue el auge de lo que eran los 70 y 80, el auge de los asesinos en serie en Estados Unidos. Tenemos asesinos en serie famosos como John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, y yo creo que el más famoso, ¿verdad?, que todo el mundo conoce por cómo se dio el caso en los medios, que fue Ted Bundy. Pero algo bien interesante y que pocas personas saben es que Puerto Rico tuvo su asesino en serie para la década de los 80, el famoso Ángel de los Solteros. Sí. El asesino en serie, el Ángel de los Solteros, se llamaba Ángel Colón Maldonado y estuvo aterrorizando el área de San Juan, específicamente mataba homosexuales. Así que en nuestro episodio de hoy vamos a estar hablando sobre este Ángel de los Solteros y vamos a traer unos datos interesantes que quizás, ¿verdad?, usted no conocía, porque muchas personas en Puerto Rico no lo conocían. Así que espero que les guste este episodio de lo que es Suck on My History. Of gray, gray morning, gray evening, gray day, gray faces talking shit on TV, parties talking out. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad?, a hablar aquí de el Ángel de los Solteros, Ángel Colón Maldonado. Ángel Colón Maldonado nació en 1968, ¿verdad? Era el menor de 6 hermanos, se crió en San Juan, y Ángel Colón, ¿verdad?, de los datos que se tienen sobre él, es que pues nació en una pobreza extrema, y esto lo llevó a trabajar, ¿verdad?, a temprana edad por San Juan. El Colón Maldonado tuvo una infancia un poco fuerte. No tenemos unos datos exactos. Normalmente los asesinos en serie pasaron por experiencias traumáticas de pequeños, pero no hemos encontrado ningún dato relativo a abuso sexual, ¿verdad?, o a maltrato, porque, ¿verdad?, la información que estábamos buscando pues no lo encontramos. Ya en su juventud, el Ángel de los Solteros se paseaba sin supervisión mucho, frecuentaba el área turística de San Juan, específicamente por el condado. Allí, esa área la frecuentaba muchos hombres adinerados y se daba mucha prostitución masculina, ¿verdad?, donde las personas adineradas contrataban los servicios de estos jóvenes masculinos para atención sexual, para favores sexuales, ¿verdad? Poco a poco se fue involucrando en esto de la prostitución y empezó a frecuentar esta área de la que hablamos, y ya había entrado de lleno en este mundo de la prostitución, donde hacía favores sexuales y muchas veces eran intercambios, regalos que le hacían. No todo el tiempo era dinero lo que le daban, a veces le regalaban ropa, le regalaban viajes, vamos para el cine, vamos para aquí, y él empezó, ¿verdad?, a desarrollar una relación un poco más empática con estas personas, a diferencia de lo que normalmente hacía un asesino en serie de la época, y ahí es que él entonces entra de lleno
en la prostitución. Se dice que el ángel de los solteros era una persona que le gustaban los lujos, ¿verdad? Al crecer en la pobreza y empezar a ver ese mundo en esa área turística, que había mucha gente de dinero, pues se convirtió en una persona ambiciosa y le gustaban y le encantaban los lujos. En el 1985, Ángel Maldonado conoce a un doctor, un dentista, entiendo que era, y empieza a entablar una relación un poco más formal. Más allá de la prostitución, casi amorosa, por decirlo así. De hecho, él pasó a vivir con él en el penthouse. Era un doctor bien adinerado y empieza a tener una relación formal, le regalaba viajes, vamos para el cine, vamos para aquí, y empezó, ¿verdad?, entabló una relación bien formal con este doctor. El 21 de abril de 1985, esta relación llega a su fin cuando finalmente el ángel de los solteros cobra su primera víctima. Lo asesina en su propio penthouse, lo echa en la bañera con agua y sal y riega unas fotos que este doctor tenía de diferentes prostitutos jóvenes. Luego de cometer la fechoría en el penthouse del doctor, el ángel de los solteros, como se conocía, salió con naturalidad del área y simplemente fue a donde sus amistades a confesar el delito. Estas conductas son bien normales en los psicópatas. Los psicópatas, sí. Ellos no muestran ningún tipo de empatía ni de arrepentimiento cuando cometen estos crímenes. Así que cuando cometía sus asesinatos iba normal a donde sus amistades y le decía lo que había pasado. Normalmente las amistades, habían unos que no les creían, así que no fue un big issue que él llegara y dijera, mira, maté a tal persona. A veces lo tomaban como que este está loco. Como una broma, como un problema mental que tenía. 11 días más tarde, luego de haber asesinado y cobrado la vida de su primera víctima, cobra la vida de su segunda víctima, un cliente en San Juan, y en mayo de 1985 es que la cosa se pone más seria. Asesinó a un cronista y modelo famoso que se llamaba, lo tengo aquí, Iván Frontera. Era una persona, ¿verdad?, una figura pública bien famosa en esa época en Puerto Rico. Y aquí es que entonces entra la prensa. Cuando la prensa empieza a ver este patrón de asesinatos que estaba ocurriendo en esta área, porque eran bastante frecuentes, le apodan el ángel de los solteros. Estábamos y no hablando, simplemente ¿verdad? por eso entra la prensa, porque Iván Frontera presentaba 128 puñaladas, que es algo sobre nivel. Ya es algo con odio. Con odio. Exacto. Sí, muchos de los investigadores, ¿verdad?, que trabajan con este tipo de conducta, cuando tú asesinas a alguien, ¿verdad?, le metes una puñalada o dos, pues, fue algo que no es un asesinato normal. Cuando tú le metes 128 puñaladas a alguien, tienes un odio, ¿verdad?, hacia esa persona increíble, que sabemos, ¿verdad?, que al ser el ángel de los solteros, como le ponen en la prensa cuando empiezan a investigar, era una fijación que tenía con homosexuales. El famoso cronista y modelo puertorriqueño fue encontrado por su madre. Tenía puñaladas en el cuello, en la espalda, y estaba atado con unas corbatas finas del modelo. Y en el mensaje, ¿verdad?, en el espejo del baño, tenía un mensaje que dejó el asesino que decía: con la organización no se juega. Cuando este caso, ¿verdad?, coge un auge mayor en Puerto Rico, la policía le empieza a tocar ahí los talones al ángel de los solteros, ver para dónde es que se va. Para California. Fue para California, donde sigue su trabajo de prostitución, y consigue una víctima que era director de cine y la asesina. Y al ver que la policía en Estados Unidos también le estaba siguiendo los talones, pues decide huir a Nueva York. Finalmente, el 23 de junio de 1987, la policía lo arresta en New York y lo extraditan a Puerto Rico, donde comienza el juicio de lo que es el ángel de los solteros. Ángel, cuando lo extraditan a Puerto Rico y comienza su juicio, simplemente confiesa 6 de 27 asesinatos que se habían registrado en esa época, y un intento de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua con 19 años de edad. Ahí, ¿verdad?, ahí es que la prensa finalmente, de las pocas fotos que se muestran, que las vamos a estar enseñando aquí, se mostró feliz
él se estaba riendo cuando lo arrestan, ¿verdad? Cuando lo arrestan, cuando formalmente lo van a trasladar a prisión, En el fichaje. está con su Biblia y está sonriendo. Él se refugió en la religión, así que no presentaba ningún tipo ni de remordimiento ni de empatía por sus víctimas. En uno de los asesinatos en específico, ¿verdad? El ángel de los solteros trató de que la víctima pareciera que se hubiese suicidado. Era un comportamiento normal, ¿verdad? de este asesino, tratar de engañar. Es algo que hacen mucho los asesinos en serie. Ellos necesitan, ¿verdad?, atención, les encanta la atención, son personas en muchas ocasiones narcisistas, así que le prestan atención mucho a los detalles y le encanta jugar con la policía, le encanta jugar con la prensa, ¿verdad? Por ese sentido. Sí, dan como pistas y acertijos para que sigan en la búsqueda de ellos y búsqueda de las demás víctimas que han logrado conseguir. Claro, porque normalmente pues a estos asesinos en serie les encanta la atención. Un dato bien importante, ¿verdad? Que estuvimos, mientras hacíamos la investigación, estuvimos leyendo, yo me topé con una teoría bien interesante, ¿verdad? Porque para la década de los 70 y 80, que era donde había un auge bien grande, ¿verdad? De lo que son los asesinos en serie, hubo un historiador llamado Peter Bronsky que trajo una teoría muy interesante que le vamos a estar explicando. Él decía en su libro, ¿verdad? Él escribió un libro que se llamaba Los hijos de Caín, que era, ¿verdad?, relatos de lo que es un asesino en serie. Y él trae un dato bien interesante que decía que esta tendencia que había en los 70 y en los 80 de asesinos en serie estaba sucediendo por las repercusiones que hubo en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, que sabemos que murieron más de 2 millones de personas o más, no conozco bien el dato, había un estrés social increíble. La gente vivía en incertidumbre de que si nos van a bombardear, nos van a matar. Así que imagínese tú ser un niño en esa época, ¿verdad? Porque estos asesinos en serie que teníamos en los 70 y los 80 eran niños en esa época. Y pues él decía que la relación directa que había con estos asesinos era por ese estrés social que había, y obviamente tenemos un PTSD bien fuerte, ¿verdad? Un estrés postraumático de estos padres y algunas madres, ¿verdad?, que vinieron de la guerra, donde posiblemente hubo mucho maltrato, mucho alcoholismo, abuso sexual, todos estos males sociales que se trabajaron, porque la salud mental era un tabú en esa época. Todavía sigue siendo, ¿verdad? El hombre un poco, por este machismo social que vivimos, no le gusta buscar ayuda. Imagínate para esa época. Así que estas personas que llegan de la guerra no buscaron ayuda para trabajar su salud mental, y como dijimos, probablemente hubo una serie de un patrón de abuso donde estos niños que vieron todo eso crecieron a ser asesinos en serie en la década de los 70 y 80. Es un tema bien interesante que los invitamos a que busquen más información. Él se llama Peter Bronsky y el libro se llama Los hijos de Caín. Así que, ¿verdad?, los invitamos a que busquen más información al respecto. Utilizando esta teoría de Peter Bronsky a la actualidad, Edgar y yo estábamos hablando ahorita mientras estábamos investigando, que tenemos una situación que nos preocupa un poco, ¿verdad? Y es que en la actualidad, nosotros que estamos sufriendo, ¿verdad?, atravesando lo que es la pandemia, pero nosotros estuvimos encerrados unos 6-7 meses que nadie podía casi salir. Los niños no fueron a la escuela por casi un año. Entonces te pones a pensar, basado en esa teoría de Peter Bronsky, cuántos niños durante ese encierro que estaban sufriendo un patrón, ¿verdad?, de abuso sexual, psicológico, maltrato físico, alcoholismo de parte de los padres. Muchos padres perdieron su trabajo, perdieron sus negocios. Esto los pudo haber llevado a una depresión mayor. En sus hogares probablemente no había ese sustento, ¿verdad?, para comprar alimentos, porque muchos puertorriqueños pasaron hambre. Entonces tenemos un panorama un poco, no tan extremo, pero sí parecido a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y uno puede pensar, ¿verdad?, que nosotros en 20, ¿verdad?, que no pase. Pero si nos dejamos llevar por esa teoría de que vuelva a suceder, podemos pensar, ¿verdad?, que de aquí a 20 años, 30,
tengamos una nueva ola de asesinos en serie o un mal social peor, porque estos niños estuvieron sufriendo ese patrón. Oye, departamento de la familia, policía que no estaban atendiendo esos casos, niños que no salían, la única libertad que ellos tenían era la escuela, donde ellos podían contarle a un trabajador social, a un maestro, lo que estaba pasando. Incluso a sus amistades. Así que, basándonos en esa teoría, ¿verdad? Estábamos hablando de que nos preocupa un poco esta situación y lo que puede pasar de aquí a 20, 30 años. Para los asesinatos, ¿verdad? De este Ángel de los Solteros, que como estamos hablando todo este tiempo, su misión, ¿verdad? El modus operandi de él era asesinar homosexuales. Es un tema, ¿verdad? Que es un poco controversial todavía, que a esta época todavía estemos sufriendo crímenes de odio, ¿no? Tenemos ahí, me estaba mencionando Edgar Alexa, ¿verdad? Que fue asesinada vilmente, y hubo un artículo en el que nos cruzamos, ¿verdad? Que yo realmente no sé si la prensa le dio la atención que merecía, pero para el 2009-2010, aquí en un periodo de un año hubo 11 asesinatos de crímenes de odio a personas transgénero, homosexuales. Así que este tema de los crímenes de odio todavía nos está afectando vilmente como sociedad. Y yo entiendo que aquí nunca se ha utilizado las plataformas adecuadas y los métodos adecuados para atacar ese mal social que nos arropa, ¿sabes? Porque 11 asesinatos, 11 crímenes de odio en un periodo de menos de un año es muchísimo en esta sociedad. Así que son cosas que uno va, ¿verdad? Cuando uno va estudiando estos casos así, vamos viendo cómo realmente como sociedad todavía tenemos mucho odio, no solamente a homosexuales, tenemos racismo, esta violencia de género, ¿verdad? De hombres machitos que no pueden aceptar que su esposa no puede estar con ellos y vienen y la matan. Así que es algo, ¿verdad?, que nos está afectando como sociedad. Yo creo que es algo que le tenemos que dar más atención. Este ejemplo del Ángel de los Solteros, que fue algo que llamó muchísimo la atención en los 80, quizás lo hemos tenido en otras ocasiones, porque la realidad es que si él no hubiese matado a Iván Frontera, al cronista, ¿verdad?, quizás no se sabía nada del Ángel de los Solteros, no le iban a poner Ángel de los Solteros. Entonces estábamos hablando también de que le ponen Ángel de los Solteros por, obviamente, la homosexualidad seguía siendo un tabú para los 80, todavía lo es, ¿verdad? Pero para esa época era un poco más fuerte. Y para no llamarlo Ángel de los homosexuales, pues prefieren llamarlo el Ángel de los Solteros. El Ángel de los Solteros. Así que vemos cómo están disfrazando las cosas para no mostrar un mal social mayor. Y como iba diciendo, si él no mataba a Iván Frontera, que era una figura pública, quizás no tuviésemos un Ángel de los Solteros, no tuviésemos la cobertura, no hubiésemos sabido quién era, quizás lo arrestaban y lo reseñaban en un artículo, pero no le daban la atención que era necesaria. Así que yo creo que nosotros como sociedad tenemos que empezar a crear conciencia de todos estos males sociales que nos arropan y aportar nuestro granito de arena educando a las personas, porque la manera para tú erradicar todos estos problemas es educando. Aquí, para tomar unas medidas drásticas es bien complicado, porque estas situaciones suceden en los hogares. Así que yo entiendo que debemos desde pequeños ir inculcando valores, los hogares, recobrar esos valores esenciales que teníamos, y respeto, porque yo no tengo que estar de acuerdo contigo por tu preferencia sexual, por tu religión. No tenemos que estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que yo no te respete. Así que eso es bien importante, que nosotros como sociedad vayamos trabajando con esas cosas. Así que espero que les haya gustado este tema del Ángel de los Solteros, nuestro único y primer, bueno, digo único, estábamos hablando de que la prensa no le daba atención. Quizás hemos tenido unos cuantos más y posiblemente hemos tenido otros asesinos en serie y no se le ha prestado atención, pero
tenemos el ángel de los solteros, que fue muy famoso aquí en Puerto Rico y que realmente causó terror entre la comunidad homosexual. Así que esperen próximos episodios sobre este tema. Vamos a estar hablando de los asesinos en serie más famosos de Estados Unidos y los asesinos en serie que en Estados Unidos no se conocen, porque hay muchísimos que no se conocen todavía, que la prensa nunca le prestó atención. Conocemos a estos famosos, pero no a estos que se mantenían bajo perfil, como el asesino del Zodíaco, que nunca se supo quién era, y entre otros, ¿verdad? Que casi nadie conoce de esos casos, y vamos a estar trayéndolos aquí para discutir. Así que los vemos en una próxima ocasión. Y esto es So Con My History. So Con My History, baby. En esa época. Confesó 6 y un intento de asesinato que supuestamente no logró completar. Y pues, Supuestamente no, hermano. exacto, Si está vivo no lo completó, cabrón. y ahí tuvo un cliente que era director de cine y vuelve y lo asesina. Bueno, vuelve y lo asesina, Lo volvió a asesinar, pero tope. Ay, Dios mío. Un tema. Asesinos seriales, seriales. Maldita sea. Me perdí. Bueno, mi gente, bienvenidos a este nuevo.